La medicina moderna nos da respuestas cada día. Enfermedades que hace un siglo eran sentencia, ahora se tratan con éxito, y procedimientos que parecían imposibles son rutina. Y sin embargo, en medio de ese avance, hay relatos que resisten la explicación fácil. Historias en las que la biología se comporta de forma inesperada, donde la evidencia y la intuición profesional se encuentran con lo inexplicable. Hoy recorreremos 7 de esos enigmas, casos reales, documentados y a menudo debatidos, que pusieron a prueba a médicos, forenses y científicos. Los he reunido pensando en una pregunta simple. ¿Qué límites del conocimiento humano revelan estos episodios cuando algo que no debería suceder, sucede? El primer enigma es, por su naturaleza, una lección sobre el frío y la vida. Se congeló hasta casi desaparecer. Minnesota, una tormenta, noche cerrada. Jean Hillard fue encontrada bajo la nieve, su cuerpo rígido, su pulso prácticamente inexistente y su temperatura tan baja que los termómetros convencionales no mostraban lectura. Por horas, los parámetros que los médicos usan para definir la muerte, ritmo cardíaco, respiración, temperatura central, estaban en el umbral de lo reconocible. Y sin embargo, Jan volvió. Cuando la encontraron, la escena era la de un cuerpo suspendido, extremidades rígidas, una piel fría y una respiración que apenas rozaba lo perceptible. Los rescatistas la llevaron al hospital en condiciones críticas. En emergencias, los esfuerzos iniciales para reanimarla fueron tan delicados como urgentes. Reanimación cardiopulmonar cuando fue posible, calor gradual, líquidos y cuidados intensivos. Se usaron mantas térmicas, fuentes de calor externo y una reanimación cálida y prolongada. Contra todo pronóstico, su corazón recobró ritmo. Sus funciones neurológicas, que se esperaba quedaran dañadas por la prolongada hipoxia, mostraron una recuperación mejor de lo anticipado. No hubo amputaciones ni daño neurológico irreversible evidente en los exámenes iniciales. Jan despertó y recuperó funciones que, en situaciones comparables, suelen perderse. Para entender por qué la supervivencia de Jan resulta un enigma, hace falta detenerse en la fisiología. La hipotermia profunda, definida por una temperatura corporal sustancialmente inferior a la normal, reduce el metabolismo celular. En temperaturas muy bajas, las reacciones químicas que consumen oxígeno y generan daño por falta de perfusión se ralentizan. En términos sencillos, el frío puede actuar como un freno sobre el reloj biológico que marca el desgaste por falta de circulación y oxígeno. Es el mismo principio que permite conservar órganos para trasplante con frío controlado, pero aplicado en vivo, de forma accidental, en una persona que estuvo expuesta al frío extremo durante horas. La literatura médica registra casos poco frecuentes de supervivencia después de largos periodos de hipotermia y paro cardíaco, y los investigadores discuten mecanismos como la reducción del consumo de oxígeno por tejidos, la preservación de la función mitocondrial en condiciones de temperatura baja y la protección que el frío ofrece contra el daño isquémico. En algunos reportes se han encontrado recuperaciones sorprendentes incluso después de más de una hora de paro cardíaco, siempre que la hipotermia sea profunda desde etapas tempranas. Dicho de otro modo, el frío, en circunstancias excepcionales, puede extender el tiempo en que la vida es reversible. Pero hay matices importantes. No todas las personas expuestas sobreviven, no todas las que sobreviven lo hacen sin secuelas. El caso de Jean provocó preguntas sobre por qué su cerebro pareció tolerar mejor la hipoxia que el de otras víctimas. ¿Tuvo una combinación de factores favorables, edad, estado de salud previo, rapidez del rescate, técnicas específicas de reanimación que la salvaron? ¿O estamos frente a un fenómeno biológico menos comprendido, una suerte de hibernación accidental en humanos que, bajo ciertas condiciones, puede activarse y preservar funciones vitales? Los científicos han propuesto hipótesis. Un conjunto de estudios sugiere que algunas personas podrían tolerar mejor la caída metabólica inducida por el frío debido a variaciones genéticas que afectan la termorregulación y el metabolismo. Otros señalan que el momento y la calidad de las maniobras de reanimación, sobre todo la preservación de una circulación mínima y el transporte rápido a un entorno con soporte avanzado, marcan la diferencia.
En cualquier caso, el consenso es prudente. Los médicos hablan de hipótesis basadas en fisiología conocida, pero reconocen que la supervivencia en casos como el de Jean sigue siendo extraordinaria y abre preguntas relevantes para la práctica clínica de la hipotermia terapéutica y la reanimación. Más allá del debate técnico, hay una dimensión humana que también importa. Para los equipos que atendieron a Jean, su recuperación fue una noticia inesperada. Para su familia, un milagro de la perseverancia clínica. Para la comunidad médica, fue un recordatorio de que los protocolos pueden necesitar matices cuando la fisiología se aparta de lo habitual. Y para la medicina en general, el caso subraya una idea inquietante. Lo que consideramos irreversible puede, en circunstancias raras, ser reversible. Si te interesa este tipo de historias, quédate conmigo. En este viaje veremos cómo, en otros casos, la propia mente, sustancias inesperadas o máquinas que reemplazan órganos plantearon interrogantes igualmente potentes. Antes de seguir, un gesto, suscríbete y dale like si quieres que sigamos explorando estos enigmas reales. Hay más por delante. El segundo enigma tiene un componente que fascina a neurólogos y psiquiatras, voces que no son del exterior, pero que parecen saber algo que nadie más sabe. En Londres, en la década de 1980, una mujer a la que la literatura médica refiere como AB empezó a escuchar voces. No eran meras frases sin sentido. Las voces, según consta en un informe publicado en el British Journal of Psychiatry, dirigían a la paciente a realizar acciones concretas. En un momento, una de esas voces la llevó a solicitar una tomografía computarizada, TAC. Lo que el escáner mostró cambió el rumbo de su vida. Un gran meningioma, un tumor que, aunque suele ser benigno, por su tamaño puede comprimir estructuras cerebrales vitales. El relato es llamativo por varias razones. Primero, porque las voces no se limitaban a palabras sueltas o a síntomas clásicos de psicosis. Aportaron información operativa que terminó salvando la vida de la paciente. Segundo, porque tras la cirugía que extirpó el tumor, las voces desaparecieron. La conexión temporal entre la presencia del meningioma y las alucinaciones auditivas que contenían indicaciones útiles llevó a los autores del caso a proponer una explicación neurológica. La masa ocupante, al presionar áreas corticales relacionadas con la percepción y la interpretación auditiva, habría provocado fenómenos alucinatorios complejos, que se manifestaron como voces con contenido direccional. ¿Qué es un meningioma en términos sencillos? Es un tumor que surge de las meninges, las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal. Su crecimiento puede ser lento y muchas veces es asintomático hasta que alcanza un tamaño suficiente para comprimir tejido cerebral. Dependiendo de su localización, puede producir convulsiones, alteraciones sensoriales, cambios cognitivos o, como en este caso, fenómenos perceptuales inusuales. La explicación aceptada por la mayoría de los autores es de corte neurológico. La alteración estructural del cerebro por el tumor habría generado las alucinaciones auditivas. Sin embargo, el caso abrió debate. Algunos lectores y comentaristas plantearon interpretaciones alternativas. ¿La mujer había tenido predisposición a la experiencia de voces y el tumor simplemente cambió su frecuencia o contenido? ¿O acaso existían factores psicológicos, como estrés o estados de ánimo, que influyeron en la forma en que la paciente vivió las alucinaciones? Los psiquiatras que revisaron el caso destacaron que, si bien la conexión causal no puede probarse con absoluta certeza en un solo relato, la desaparición de las voces tras la resección del tumor constituye una evidencia clínica poderosa de un vínculo entre la lesión cerebral y el fenómeno perceptual. Desde la perspectiva de la ciencia, el caso de AB es fascinante porque ilustra cómo síntomas que históricamente se han etiquetado como psiquiátricos pueden tener una base neurológica identificable. Hoy existe un corpus amplio de literatura que documenta cómo lesiones, tumores o malformaciones cerebrales pueden dar lugar a experiencias perceptuales complejas, alucinaciones visuales, auditivas o táctiles que no responden a la lógica de la enfermedad mental primaria. Por eso, los autores del British Journal of Psychiatry utilizaron este caso no para reivindicar lo sobrenatural, sino para subrayar la importancia del examen neurológico e imaginológico en pacientes con síntomas inusuales.
El aspecto humano vuelve a aparecer con fuerza. La mujer vivió un episodio aterrador que, en el registro clínico, fue explicado por una masa orgánica que comprimía su cerebro. Para su familia y para los médicos, la resolución del problema con cirugía fue un alivio técnico y emocional. Pero el enigma que queda es otro. ¿Cuánto de lo que llamamos voz interior puede tener raíces puramente materiales y cuánto es la interacción entre cerebro, contexto y significado que atribuimos a lo que percibimos? El caso no pretende zanjar esa pregunta, pero sí demuestra que a veces la medicina acaba siendo la primera línea de la explicación. Si la mente puede emitir señales tan específicas desde el interior del cráneo, el tercer enigma nos recuerda que la química, aplicada fuera del laboratorio, también puede producir hechos insospechados en una sala de emergencias. En 1994, en el Hospital Regional de Riverside, California, llegó una paciente con cáncer avanzado que pronto sería conocida en los medios como la Dama Tóxica, Gloria Cecilia Ramírez. Lo que comenzó como una atención habitual se transformó en una escena angustiosa donde varios miembros del personal sanitario sufrieron mareos, náuseas y, en algunos casos, la pérdida temporal de la conciencia tras entrar en contacto con la paciente o con su sangre. Algunos testigos describieron un olor peculiar, una ligera apariencia aceitoso en la piel y una sensación extraña en la sala de emergencias que llevó a la evacuación temporal. La investigación posterior buscó una explicación científica. ¿Había una sustancia en la sangre o en los fluidos corporales de Gloria capaz de intoxicar a quienes la manipulaban? Los análisis forenses y las hipótesis que circularon apuntaron a una posible exposición a dimetilsulfóxido, DMSO, una sustancia química que algunas personas utilizan de forma casera como remedio tópico por sus propiedades antiinflamatorias. En laboratorio, el DMSO puede transformarse, bajo ciertas condiciones, en compuestos oxidativos como dimetilsulfóxido 2 o incluso en derivados más reactivos cuando entra en contacto con energía como la que se libera durante una desfibrilación. Investigadores que examinaron las muestras publicaron sus conclusiones en Forensic Science International, proponiendo que la combinación de DMSO en el organismo, con otros agentes y con la intervención eléctrica, podría generar compuestos volátiles y tóxicos. En términos sencillos, sustancias que, en laboratorio, se sabe que pueden producir subproductos peligrosos, podrían, en condiciones raras, formarse en el contexto clínico y exponer al personal a vapores nocivos. Es importante subrayar que esta explicación nunca fue adoptada sin reservas. La teoría química fue aceptada por algunos peritos, pero también fue objeto de escepticismo. La familia de Gloria cuestionó la conclusión y otros expertos plantearon alternativas, como contaminación de las muestras, reacciones idiosincrásicas o incluso episodios de enfermedad psicosomática colectiva entre el personal, conocidos en medicina como epidemias de histeria o fenómenos de contagio psicológico en entornos de alta tensión. Las investigaciones posteriores no lograron un consenso rotundo. El caso se convirtió en un ejemplo de la complejidad forense cuando la evidencia es fragmentaria y las posibles explicaciones implican reacciones químicas poco comunes bajo condiciones clínicas. Para entender mejor los términos, el DMSO, dimetilsulfóxido, es un solvente orgánico con usos industriales y, en ámbitos no regulados, usos terapéuticos caseros. En el laboratorio, se sabe que bajo oxidación o con energía suficiente, algunas moléculas pueden transformarse en compuestos más reactivos. La medicina forense se encontró en Riverside con una mezcolanza de evidencia química, testimonios y objeciones que dificultaron una conclusión definitiva. El resultado fue una narrativa pública cargada de dramatismo, pero en la que la palabra que más resonó entre los científicos fue controversia. El caso de Gloria toca varias cuerdas sensibles: la seguridad del personal sanitario, la necesidad de protocolos para manipular fluidos corporales inusuales, la responsabilidad de informar a la comunidad sin alarmar innecesariamente, y el límite entre una explicación química plausible y una conclusión que requiere pruebas más sólidas. Lo que queda, décadas después, es una historia que se enseña en aulas de medicina forense como ejemplo de cómo una hipótesis razonable puede permanecer en disputa cuando faltan datos concluyentes. Al cerrar este episodio, surgen preguntas inquietantes.
¿Qué otras sustancias presentes en pacientes podrían, en raras circunstancias, interactuar con intervenciones médicas para crear riesgos imprevistos? ¿Cuánto podemos confiar en la cadena de custodia de muestras y en los análisis cuando el fenómeno es inusual? Y, más humanamente, ¿cómo acompañar a una familia que pierde a un ser querido en medio de una trama que mezcla ciencia, rumor y dolor? Hasta aquí, hemos visto 3 enigmas que ilustran facetas distintas del misterio médico: el frío que aparentemente preserva la vida, la mente que habla desde dentro y la química que se vuelve peligrosa en contextos inesperados. En los siguientes capítulos exploraremos otros casos donde el cuerpo, el cerebro y la tecnología desafían nuestras expectativas. Historias de letargos que se prolongan décadas, de cambios radicales en la identidad tras una lesión, de anomalías del envejecimiento y de personas que aprendieron a vivir con un órgano fuera del cuerpo. Cada uno de esos relatos nos obligará a mirar de nuevo la línea, delgada, a veces tenue, entre lo conocido y lo asombroso. El siguiente enigma comienza con una frase que parece sacada de un cuento. Una adolescente cae en un sueño que durará décadas. Ono, 1876, una comunidad rural en Suecia. Una chica de 14 años sufre un golpe en la cabeza y en lugar de recuperarse en días o semanas, entra en un estado de letargo que se prolongará por años. La llamaron la Bella Durmiente, no por un hechizo, sino por una condición clínica que desafió a médicos, vecinos y a la propia comprensión de la psiquiatría de la época. La escena inicial es simple y desgarradora. Después del accidente, la joven deja de responder, su cuerpo permanece inerte, la respiración lenta, la mirada fija. La familia la cuida en casa, los médicos que la examinan no encuentran una causa infecciosa clara ni signos externos de una enfermedad progresiva que explique el sueño. Con el tiempo, el caso pasa de la clínica local a un interés mayor. La joven no muere, pero tampoco despierta. Pasa el invierno, los veranos, las jardineras envejecen, los hermanos crecen y ella permanece en ese umbral que no es ni la muerte ni la plena vida. A lo largo de las décadas, se intentan tratamientos que incluyen estímulos sensoriales, cambios de dieta y remedios de la época, incluso intervenciones que hoy resultarían primitivas. Los progresos de la medicina tardan en llegar al lugar. Los diagnósticos de entonces se limitan a categorías generales: estupor, coma crónico, catatonía. En algunos informes posteriores se habla de conservación de funciones básicas, la capacidad de alimentarse a través de asistencia, la integridad de la respiración espontánea, tal vez respuestas mínimas a estímulos intensos. Con el paso de los años, la joven, los registros no siempre precisan su nombre con claridad. Si el dato exacto no puede verificarse, queda indefinido. Presenta una mezcla desconcertante, por momentos parece presente, por otros parece ausente. Cuando despierta, años después, el proceso es lento. No es una aparición súbita de juventud, es, más bien, un regreso paulatino. Reconocimiento de familiares, reentrenamiento para algunas habilidades motoras, ajustes a un mundo que siguió avanzando sin ella. Los exámenes de la época, limitados, no permiten una imagen clara de lo que ocurrió en el cerebro, ni de por qué algunas facultades se preservaron mientras otras quedaron dañadas o atrofiadas por la inactividad. Los médicos debaten: ¿fue catatonía prolongada, un estado psiquiátrico ahora comprendido en términos de disfunción neuronal sostenida? ¿O hubo una lesión directa, quizás subdural, o en regiones que regulan el despertar, que el conocimiento de entonces no pudo identificar? Hoy, con herramientas como la resonancia magnética y la electroencefalografía, algunos de estos estados podrían describirse con mayor precisión, pero la evidencia histórica es parcial. Más allá de la medicina, hay una dimensión social y ética. El cuidado prolongado de una persona en estado de letargo plantea preguntas sobre la atención domiciliaria, el papel de la comunidad y la familia, la dignidad de la persona que no participa plenamente de la vida diaria. En el siglo XIX, sin los sistemas de salud modernos, muchas de estas decisiones serían tomadas en el ámbito privado. La propia presencia de la Bella Durmiente se convirtió en un enigma que interrogó la línea entre cuidado y abandono, entre protección y resignación. La hipótesis más citada por los historiadores de la medicina es la de un estupor catatónico prolongado, quizá precipitado por el trauma cráneoencefálico inicial.
La catatonia, explican, puede presentarse con inmovilidad extrema, mutez y resistencia a estímulos que normalmente activarían la marcha o el habla. Sin embargo, la duración extrema del caso sueco, años, incluso décadas en registros que varían según la fuente, convierte la explicación en un terreno de conjeturas. La interacción entre factores sociales, nutricionales y médicos podría haber favorecido una estabilización que no equivalía a una recuperación plena, y cuando el despertar llegó, lo hizo en fragmentos. Esto nos deja con una pregunta inquietante que conecta con lo que veremos después. ¿Qué significa realmente estar vivo cuando una persona no participa conscientemente del mundo durante años? Y si el cerebro puede permanecer en un estado de mínima actividad durante tanto tiempo, ¿qué límites tiene la plasticidad humana para recuperar funciones una vez que los estímulos ambientales vuelven a activarse? Ono nos recuerda que la medicina no solo trata órganos, sino historias, y que muchas veces las respuestas están mezcladas con contexto social, tecnología disponible y compasión humana. Ahora cambiamos de siglo y de latitud. La siguiente historia es famosa entre neurólogos y legó su nombre a una discusión científica que aún hoy resuena. En 1848, Phineas Gage, obrero en la construcción de vías férreas en Estados Unidos, sufrió un accidente que parecería imposible de superar. Mientras compactaba pólvora en un lecho de tren, una carga inesperada hizo que una barra metálica, un hierro de amartillar, atraviese su cráneo. La barra entró por la mejilla izquierda y salió por la parte superior del cráneo, lesionando extensamente el lóbulo frontal. Lo que llama la atención y lo que transformó este caso en un hito de la neurología no fue solo la supervivencia inmediata, Gage permaneció consciente tras el accidente, sino el cambio radical en su carácter. El cirujano que lo atendió, John Martin Harlow, documentó que, tras la lesión, Gage mostró alteraciones de la conducta. Antes era descrito como responsable y trabajador, después impulsivo, irreverente, incapaz de mantener empleos de la misma índole. Harlow escribió notas clínicas que se convirtieron en material de estudio sobre la relación entre la corteza frontal y la personalidad. Desde la perspectiva clínica, el caso fue una evidencia temprana de que áreas específicas del cerebro están relacionadas con funciones complejas como el juicio social, la planificación y el control de impulsos. En términos sencillos, dañar el lóbulo frontal puede transformar la forma en que una persona actúa en el mundo, y eso sugiere que la identidad tiene una base neurológica vulnerable a lesiones físicas. Sin embargo, la interpretación popular, que la barra borró su personalidad original de forma absoluta o que el señor Gage se convirtió en un monstruo, es una caricatura. Los historiadores recientes han revisado las fuentes. Harlow documentó tanto mejorías funcionales como dificultades persistentes. Gage continuó viviendo años después del accidente, se adaptó en distintos entornos y muestran registros biográficos que moderan la idea de una transformación total e irreversible. Además, la construcción de su fama científica se mezcló con relatos que, con el tiempo, exageraron cambios conductuales. La lección científica permanece, pero con cautela. Hay hechos documentados, trauma frontal, cambios conductuales, y hay interpretaciones que requieren matices. Desde un punto de vista moderno, estudios de neuroimagen y trabajo con pacientes con lesiones frontales confirman que estas áreas participan en la regulación emocional y en la toma de decisiones sociales. El caso de Gage contribuyó a forjar la neurociencia cognitiva. A la vez, nos recuerda que extraer conclusiones amplias de un solo caso histórico implica riesgos. La ciencia crece con relatos como este, pero los relatos necesitan ser contextualizados y confrontados con datos adicionales. Si Phineas Gage nos preguntó por la fragilidad de la identidad ante el daño corporal, el siguiente enigma nos enfrenta a otro límite fundamental: el tiempo. Brooke Greenberg nació prematura en 1993 y desde muy pequeña su crecimiento físico y algunas de sus funciones biológicas se detuvieron o ralentizaron de manera extrema. En los registros médicos y en la prensa que siguió su caso, Brooke fue descrita como alguien que aparentemente no envejecía al ritmo habitual. Su estatura, su desarrollo físico y ciertas características celulares sugerían una alteración del reloj biológico. A los pocos años, los médicos comenzaron una serie de evaluaciones.
Las pruebas genéticas, explican los informes, no arrojaron una mutación única y clara que explicara todo. Por esa razón, la condición empezó a denominarse síndrome X, una etiqueta que refleja tanto la rareza del fenómeno como la incertidumbre científica. Brooke vivió hasta los 20 años con esta condición, lo que permitió a los investigadores estudiar aspectos del desarrollo y del envejecimiento en un ser humano vivo durante un periodo prolongado. Los hallazgos que despertaron mayor interés no fueron la existencia de una fórmula de la juventud, sino la complejidad de los mecanismos que regulan el crecimiento y la senescencia. Los científicos observaron que ciertos marcadores celulares y metabólicos estaban alterados, pero no de forma uniforme ni coherente con una sola vía biológica. En ocasiones, algunos tejidos mostraban señales de juventud celular, en otros aparecían signos de envejecimiento prematuro. Esa mezcla hizo que la comunidad científica fuera cautelosa. La fascinación mediática por la posibilidad de una clave para detener el envejecimiento chocó con el rigor de la investigación, que exige reproducibilidad y explicaciones mecanísticas. Una serie de estudios genéticos y celulares fueron emprendidos, y si bien algunos hallazgos fueron prometedores, posibles variaciones en rutas implicadas en la reparación del ADN, diferencias en la regulación de ciertas proteínas, no se encontró una mutación única ni una intervención clara que pudiera reproducirse en otros sujetos. Brooke se convirtió, más que en una receta milagrosa, en una puerta de entrada a preguntas profundas. ¿Qué controla el reloj biológico en humanos? ¿Cuánto depende de genes concretos? ¿Cuánto de interacción con el ambiente y la nutrición? ¿Y cuánto de procesos epigenéticos complejos que varían célula a célula? La historia de Brooke fue tratada siempre con delicadeza. La familia colaboró con investigadores y muchos equipos insistieron en que sus conclusiones eran preliminares. El interés por su caso impulsó líneas de investigación en biología del envejecimiento, pero también recordó límites éticos. La tentación de capitalizar mediáticamente estos casos puede chocar con el derecho a la privacidad y con la necesidad de un diálogo respetuoso entre ciencia y sociedad. El enigma que deja Brooke Greenberg es práctico y filosófico. Práctico porque su caso estimuló investigaciones que hoy contribuyen a comprender mejor la biología del envejecimiento. Filosófico porque nos obliga a preguntar si el envejecimiento es solo un proceso biológico susceptible de ajuste o si está entrelazado con dimensiones más amplias de desarrollo y experiencia humana. ¿Qué precio tendría de tener por completo el reloj biológico si eso fuera posible? ¿Y qué aprenderíamos de quienes nacen con relojes diferentes? El último de los 7 casos que exploramos no es menos dramático, pero su tensión no está tanto en lo inexplicable como en la frontera entre la tecnología y la vida cotidiana. La historia de Stan Larkin, un adolescente cuya miocardiopatía dilatada lo dejó sin la capacidad de mantener un latido eficaz y a quien la medicina moderna le ofreció algo inédito: vivir con un corazón fuera del pecho. Stan colapsó tras un episodio agudo. Los médicos detectaron una insuficiencia cardíaca avanzada. Las opciones eran limitadas: trasplante inmediato, si hubiera un donante disponible, escaso, o dispositivos que sostuvieran la circulación hasta que un órgano apareciera. Se optó por implantar un sistema de asistencia ventricular con control externo, un ventrículo artificial parcial conectado a una unidad de control y batería que el paciente debía portar en una mochila. La tecnología, por entonces emergente, permitía mantener la perfusión y darle tiempo a su cuerpo para estabilizarse en espera de un trasplante. Durante 17 meses, Stan vivió con ese soporte fuera del quirófano. La mochila se convirtió en un símbolo, no solo de fragilidad, sino de posibilidad. Con ella podía moverse por la casa, volver a la cancha para observar a sus amigos jugar, conversar con compañeros y recibir visitas. El dispositivo planteaba retos prácticos y emocionales: riesgo de infección por las conexiones, dependencia de fuentes de energía, el peso de llevar una pieza de hardware que literalmente mantenía su vida en marcha. Sin embargo, también ofrecía algo precioso: tiempo. Y ese tiempo terminó con un trasplante exitoso que le devolvió un corazón humano. El caso de Stan es, en muchos sentidos, una historia de frontera. Muestra tanto la proeza técnica de la ingeniería biomédica como las preguntas éticas sobre la vida asistida por máquinas.
¿Qué implica vivir conectado a un aparato que puede fallar en cualquier momento? ¿Cómo se integra esa experiencia en la identidad de un joven que aspira a normalidad? Para su familia y su equipo médico, el resultado fue una mezcla de alivio y reconocimiento. La tecnología no reemplaza a la donación de órganos como una solución definitiva. La máquina puso una pausa hasta que la solidaridad de una donación permitió una vida nueva. Además de la dimensión humana, el caso de Stan alimentó debates clínicos. Cómo mejorar dispositivos portátiles, reducir riesgos de infección, aumentar la autonomía del paciente y, crucialmente, promover la donación de órganos. En el cierre de este episodio, conviene recordar que detrás de cada tecnología hay redes humanas, ingenieros, cirujanos, enfermeras y donantes que hacen posibles estas transiciones. La recomendación clínica es siempre fomentar la donación responsable. Los logros en asistencia ventricular y trasplante han salvado innumerables vidas, pero dependen de decisiones sociales y políticas que exceden el quirófano. Con esto llegamos al final de los 7 enigmas. Hemos pasado del frío que parece suspender la muerte, a voces que guían a un diagnóstico, de una sala donde la química desafía a los médicos, a una joven que duerme décadas, a la barra que atraviesa una vida y redefine la personalidad, hasta la niña que no envejece y el joven que lleva su corazón en una mochila. 7 relatos distintos, cada uno con su huella. Algunos muestran las sorpresas de la fisiología humana, otros las zonas grises donde la ciencia debe avanzar, todos la fragilidad y la resiliencia de la vida. ¿Qué se aprende cuando se contemplan juntos? Primero, que la medicina es un proceso acumulativo y falible. Un hecho inexplicable no implica que la ciencia sea incompetente, muchas veces es la evidencia la que llega tarde o en fragmentos. Segundo, que la diferencia entre lo que conocemos y lo que ignoramos no es un abismo estático, sino una línea que se desplaza con cada observación clínica, con cada hallazgo forense y con cada innovación tecnológica. Tercero, que detrás de cada caso hay personas, familias que sufren, equipos que actúan bajo presión y sistemas que deben responder con protocolos que protejan tanto a pacientes como a personal. También quedan preguntas abiertas. ¿Existen mecanismos biológicos que, en condiciones extremas, permitan a un ser humano entrar en estados de hibernación y recuperarse? ¿Hasta qué punto las experiencias que atribuimos a la mente son manifestaciones de cambios estructurales en el cerebro? ¿Cómo debemos manejar la incertidumbre forense cuando la química y la clínica se cruzan en formas insólitas? ¿Qué límites éticos y sociales impone la tecnología cuando se convierte en el soporte vital principal? A modo de cierre, quiero subrayar 2 ideas que atraviesan todos estos relatos. La primera, la humildad epistemológica. Cada caso habla de un momento en que los profesionales hicieron lo mejor con lo que tenían, herramientas diagnósticas, protocolos, juicio clínico. La ciencia no borra la sorpresa, la incorpora y la trata de explicarla. La segunda idea es el valor de la investigación rigurosa y del respeto por las personas implicadas. En todas las historias hay debates, hipótesis y, en ocasiones, familias que rechazaron conclusiones oficiales. Eso exige que la comunidad científica mantenga la transparencia, la honestidad y la voluntad de revisar supuestos. Si esta serie de historias te despertó curiosidad, hay mucho por leer, artículos en revistas médicas, registros forenses y monografías históricas que analizan cada caso en profundidad. Yo dejé referencias cuando fue posible, el informe sobre AB en el British Journal of Psychiatry, el análisis forense publicado en Forensic Science International sobre el caso de Riverside y las descripciones clínicas clásicas sobre Phineas Gage por Harlow. Donde la evidencia es fragmentaria, los investigadores lo señalan y las familias a menudo piden cuidado al interpretar los hallazgos. Antes de despedirnos, un último gesto práctico. Si estas historias te hicieron pensar en la fragilidad y la generosidad de la vida, considera informarte sobre la donación de órganos en tu comunidad. El caso de Stan nos recuerda que la tecnología salva, pero la solidaridad humana transforma posibilidades en realidades. Gracias por acompañarme en este recorrido por los 7 enigmas extraños en la historia de la medicina.
Si te han interesado estas historias, comparte el video con alguien que disfrute del misterio científico y suscríbete para que sigamos explorando casos reales donde la medicina toca lo inesperado. Nos encontramos en la próxima entrega.